Bueno, miren, yo voy a seguir un poco en la dinámica que ya estableció Fernando, pero de cierto modo, de otra forma. Eh, entonces voy a ir revisando exposición por exposición, según mi lectura, cuáles fueron algunos de los aspectos más importantes que presentó o que presentaron los ponentes, y luego algunas ideas o algunas reflexiones que considero que son puntos de tensión o que son puntos críticos, o en todo caso diálogo con las personas, ¿no? Miren, como ustedes recordarán, el 2017 empezamos con la participación de Ana Lidia Domínguez Ruiz Domínguez, quien nos presentó, como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, una plática cuyo nombre fue Entre el grito y el canto, el uso de la voz alta en la historia de la comunicación a distancia. La idea de invitar a Ana Lidia, además que abriera el 2017, fue un poco ir señalando que los estudios del sonido y de la escucha se están constituyendo en una rama de investigación importante, no solamente en México, sino en muchas otras partes del mundo. Ana Lidia particularmente es una de las compañeras que ha hecho brecha en este camino y ha publicado trabajos muy significativos. Entonces, por eso pues decidimos invitarla y que nos expusiera muy brevemente qué es algo de lo que está haciendo, ¿no? Allí están, como señalaba Fernando, los videos, son materiales de consulta, pero consideré que era importante que de manera muy sucinta recuperar algunas de las ideas que creo que fueron las más importantes. Como recordarán, a partir de categorías, como dice el punto 1, como socialidad sonora, comunicación sensible, proxémica acústica, comunidades o culturas aurales, Ana Lidia nos delineó un trabajo en curso relativo a la historia social del grito, ¿no? Partiendo de la concepción del grito como una tecnología de la voz alta y como una actividad que involucra el dominio de distintos conocimientos y saberes hacer específicos, se concentró en el rastreo de distintos usos culturales del grito. Escuchamos y vimos, como recordarán o como vieron quienes tuvieron la oportunidad de ver los videos, escuchamos algunos ejemplos de sistemas de gritos de comunicación a distancia. Se discutía un poco en la sesión si todos los ejemplos correspondían efectivamente o no a sistemas de comunicación, o simplemente eran, en todo caso, formas de expresión sonora que no necesariamente estaban comunicando algo. Creo que se comentó también en la sesión que sería interesante estudiar en estos sistemas de comunicación a distancia, recuperando las categorías locales de las sociedades en las que se emplean dichos sistemas y en relación, claro está, a lo que localmente es considerado como grito, canto o propiamente un sistema de comunicación a distancia. La participación de Ana Lidia, como dice el punto 2 de la parte derecha, nos muestra la importancia del estudio de las relaciones sociales a través del sonido. Desde esta perspectiva, las prácticas musicales de cualquier tipo tan solo figuran como un componente más dentro del amplio espectro de recursos sonoros con los que contamos los grupos humanos y las sociedades para expresarnos y comunicarnos. En ese sentido, yo creo que el trabajo de Ana Lidia es, como decía al principio, un trabajo bien importante que vale la pena que consultemos, no solamente en los videos, sino en una serie de artículos que ella tiene por allí en la web, y me parece que nos ofrecen ejemplos muy interesantes de cómo señalo en este punto 2 la importancia de estudiar las relaciones sociales o las sociedades a través de sus prácticas sonoras, sean estas musicales o de otra naturaleza. Entonces yo creo que este trabajo de Ana Lidia pues corresponde o tiene que ver de cierto modo con la primera pregunta de convocante del seminario, de cómo estamos estudiando las prácticas musicales hoy día. Esa es una brecha importante que se está abriendo, reitero, y me parece que se ofrece, este camino se ofrece como toda una beta de investigación para
personas que estudian sea en ambientes urbanos, sea en ambientes rurales, sean músicas rituales, sean músicas comerciales, en fin, el aspecto del giro aural que ahora se le llama es toda una ruta de investigación bien interesante. Quedan pues ahí los trabajos de Ana Lidia y ojalá puedan consultarlos. Como ustedes recordarán, la segunda sesión estuvo con nosotros Ana María Fernández Poncela de la Universidad Autónoma Metropolitana aquí de la Ciudad de México, quien nos presentó una ponencia cuyo título fue Música, Canciones, Infancia y Violencia. Pues rápidamente yo rescataría 4 puntos que vinieron en su presentación. Ella, como recordarán, subrayaba la importancia de la palabra en la constitución física y emocional de los individuos. Un enunciado que parece tan sencillo, me parece que delata pues toda una veta de reflexión importante, ¿no? El estudio de la palabra como un material de análisis que nos va a llevar, como veremos ahorita en el punto 4, o puede llevarnos al análisis, al conocimiento de sistemas de creencias, en fin. Ella se concentró en el análisis del discurso de las letras de canciones infantiles tradicionales y populares. Si bien nos habla de ciertas bondades afectivas, emocionales del hecho de cantar, muchas de las letras de las canciones infantiles tradicionales tienen un contenido pesado u obscuro. Algunas de las canciones de cuna, por ejemplo, nos comentó, son terroríficas. Nos sugería cobrar conciencia de lo que cantamos, ya sea en las canciones infantiles o en la propia música de adultos. En lo que toca el punto 4 que ustedes pueden ver allí en la pantalla, es una cita textual. Entonces nos dijo, las canciones en general y las infantiles en particular son fuente de socialización, ya sea para reproducir los programas, las creencias, las cosmovisiones, los universos simbólicos, los imaginarios sociales de cierta sociedad y cultura en cierto tiempo y en cierto espacio social. Algunos puntos de tensión. El punto 1, como ustedes pueden leer, nos habló de un tipo de canción infantil más bien circunscrita a los ámbitos educativos de la escuela. Esto no necesariamente, lo comentamos en esa ocasión, es igual a todas aquellas canciones que uno escuchó y gustó cuando fue niño. Me refiero a las canciones de adultos. Probablemente lo más interesante de esta presentación es que nos recuerda que es posible hacer otros cruces con otras disciplinas como la musicoterapia, las neurociencias, etcétera, para problematizar las prácticas musicales. Yo recuerdo mucho cuando su presentación en aquel momento fui de cierto modo cobrando conciencia de que la propia inscripción o formación que uno tiene en tanto disciplina luego limita mucho, incluso en términos de las lecturas que uno puede hacer de otras disciplinas, es decir, qué están haciendo desde la musicoterapia, qué están haciendo o qué están diciendo desde las neurociencias en relación, por ejemplo, a la música y la memoria. En fin, los campos disciplinarios tienden a constreñirnos mucho. Ese fue un punto, por cierto, lo veremos más adelante, que destacó y que subrayó mucho María del Carmen de la Peza en su presentación, pero ahorita llegaremos a ello. El punto 3, la lírica de las canciones son el reflejo de una sociedad en un tiempo y en un espacio determinado. Me parece que ese punto es importante que se retenga porque, como decía anteriormente, sobre todo para quienes están trabajando tesis, ¿no?, de licenciatura, de maestría o de doctorado, el análisis de la lírica de las canciones de cualquier género, sea reggaetón, sea reggae, sea música tradicional, es verdaderamente un campo de trabajo muy interesante que puede conducirnos al conocimiento de las configuraciones emocionales de género en una sociedad y en un tiempo determinados. Entonces creo que hay que pensar este punto. En fin, el punto 4, como ustedes pueden leer ahí, dice: lo que nos muestra el trabajo de Ana María Fernández Poncela es que una de las formas en cómo podemos estudiar las prácticas musicales hoy día, específicamente las canciones, es a partir del análisis crítico del discurso.
La lírica de las canciones, infantiles o no, es una vía para adentrarse al conocimiento de los universos políticos, estéticos y emocionales de las sociedades que las cantan y que las escuchan. El punto 5, por otro lado, la economía de la música en nuestras sociedades contemporáneas, como muchos de los expositores aquí lo han señalado, se ha complejizado de tal modo que la omnipresencia de la música en nuestra vida cotidiana hace más o menos imposible trazar una frontera entre las músicas que escuchan los adultos y aquellas que escuchan la población infantil. Este es un aspecto particularmente complejo y me parece que todos sin duda tendremos por ahí anécdotas de sobrinos, primos, hijos cantando con una fervientemente, quiero decir, canciones de adultos con contenidos, ¿cómo decirlo?, no apropiados para la infancia, no lo sé. Esto genera un problema, tiene que ver con la segunda pregunta, digamos, del seminario. Puede parecer una cuestión anodina, pero creo que no lo es. La economía de la música ha desdibujado las prácticas de escucha, por ejemplo, se han desdibujado mucho la frontera entre lo público y lo privado. Es decir, los niños y todos en general estamos de cierto modo expuestos a la escucha de una cantidad de discursos musicales que no pasa necesariamente por la elección propia. Eso supone un conflicto de carácter político que tiene que ver con la ocupación acústica del espacio, que creo que es importante que se problematice y que se tematice. Bueno, en la tercera sesión, como ustedes recordarán, un poco, recibimos a Georgina Flores Mercado del Instituto de Investigaciones Sociales. Nos presentó la siguiente ponencia: ¿quiénes son los pireris? Investigación dialogada para la construcción de un censo de pireris purépechá. Como ustedes pues se darán cuenta, la participación de Georgina se empató muy bien con la participación de Amparo Sevilla, porque le dio, digamos, continuidad a este aspecto que ha venido cobrando importancia en los espacios académicos, ¿no? Entonces, yo creo que la participación de Georgina fue particularmente importante. Nos presentó, como ustedes recordarán, el avance de una investigación en curso derivada de otra investigación realizada a partir de la declaración de la Pirecua como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta declaratoria, dijo, dio lugar a la emergencia de un conflicto patrimonial. Me parece que ese es un punto que hay que subrayar. La declaración dio emergencia a un conflicto patrimonial. 3. Ella misma nos dijo, desde allí es desde donde empiezo a comprender este proceso. La música tradicional purépecha no tanto como una tradición que se mueve solo a la inercia de por la inercia de la costumbre, sino como realmente un campo social donde hay distintos significados, sentidos, relaciones de poder y dominación, distintos capitales en juego que podrían ser social, cultural, económico y político, y agentes que están jugando ese juego, que creen que vale la pena jugar. El juego. 4. Se preguntó, ¿qué podemos hacer desde la academia y la investigación en este proceso y en este contexto de conflicto? Esa pregunta 4 que se hizo ella aquí de manera abierta, me parece que perfila o responde o atiende de cierta manera a la pregunta número 1 convocante. Es decir, ¿cómo estamos estudiando o cómo podríamos empezar a estudiar las prácticas musicales de otro modo para generar otras reacciones o para generar otro tipo de conocimiento? La participación de Georgina, como recordarán, tiene que ver con la elaboración de un censo y justamente me parece que abre vías de trabajo bien significativas que se distancian de los trabajos, digamos, tradicionales que podemos hacer como trabajos de tesis, ¿no? Por señalar solamente este ejemplo. El punto 5, ella nos comentó, ¿qué podemos hacer? Por lo menos 2 acciones se planteó ella como actividades más o menos urgentes, ¿no? Por un lado, informar a la población local y por otro lado, realizar un censo.
Georgina Flores considera que lo primero que hay que hacer, reitero, es informar a los pireris, es decir, a los cantantes de pirecuas, ya que muchos de ellos desconocen que la pirecua fue declarada como Patrimonio de la Humanidad, y más aún, la mayoría de los pireres desconocen qué es la convención y de qué cosa se trata. En lo que toca al censo, nos dijo que la idea surge de los propios pireris. Se plantearon la necesidad de saber quiénes eran y cuántos eran, pero el asunto, como ustedes recordarán, y como lo expuso Georgina, el asunto de la elaboración de un censo es complicado. Un censo tiene implicaciones políticas que es importante considerar, ¿no? El punto 7, la práctica de censar es antigua y tiene una impronta colonialista, de control, nos dijo Georgina. Sin embargo, las poblaciones postcoloniales intentan apropiarse de ese instrumento para encontrar una equidad, un equilibrio en esas relaciones de dominación, según un autor que citó Georgina. Me parece de particular importancia recuperar aquí esa parte de su intervención porque le da un giro bien interesante, es decir, un instrumento cuyo origen es colonial, de control político, económico, administrativo, de qué manera se convierte en ese contexto contemporáneo en una herramienta que puede derivar, que puede generar otro tipo de procesos sociales, ¿no? Entonces yo creo que ese punto es particularmente importante retenerlo. En el otro eje de los puntos de atención o comentarios, reiteraría algo que ya comenté anteriormente. Georgina Flores nos muestra que las prácticas musicales dichas tradicionales también pueden estudiarse como verdaderos campos de interacción social, campos dentro de los que hay distintos actores, posiciones diferenciadas y cuestiones en juego. Es decir, las músicas dichas tradicionales pueden conceptualizarse de otro modo, no necesariamente desde el esquema teórico-metodológico del estructural funcionalismo, desde el cual concebíamos o concebimos a las comunidades o a las músicas tradicionales como sistemas cerrados, monolíticos, autorreferenciales. Es decir, podemos hacer otro tipo de aproximaciones y podemos generar otro tipo de conocimiento que nos permita comprender que la realidad social efectivamente es mucho más complicada, ¿no? Sean estas comunidades rurales o comunidades urbanas. Por otro lado, a través de su trabajo, Georgina Flores nos muestra un tipo de investigación colaborativa que, en primera instancia, surge de las necesidades e intereses de los músicos locales. Al mismo tiempo, el diseño de los contenidos del censo deriva, según nos expuso, en un problema de tipo etnoteórico musical. La discusión en torno a este problema precisamente permitió construir dialógicamente las categorías y por lo tanto las preguntas del censo. Ese me parece que fue un punto que generó, que hizo bastante eco en quienes estuvimos en esa ocasión. Es decir, el problema de las categorías locales, cómo las recuperamos y cómo suponen un problema teórico-metodológico a la hora de de construir un instrumento de medición como puede ser el censo, ¿no? Ese fue un tema importante, creo que se discutió ese día. Finalmente, y como también lo vimos en la intervención de Amparo Sevilla, la exposición de Georgina nos muestra hasta qué punto las declaratorias patrimoniales están dando lugar a la emergencia de distintos conflictos. Lo interesante es que estas conflictividades sociales están siendo objeto de estudio. Es decir, aquí está Héctor López de Llano, quien está trabajando los voladores de Papantla, pero yo creo que es importante subrayar para la gente que no está aquí, pero que va a ver los videos, primero que hay una trayectoria de gente, de académicos que han venido pensando los efectos nocivos o las conflictividades sociales que están generando las declaratorias y que estas personas interesadas en estos temas pueden a su vez nutrirse de todos estos compañeros que han venido abriendo camino en este tema que es particularmente importante en estos días. En ese sentido, pues están los trabajos de Amparo Sevilla, de Georgina Flores, de Héctor López de Llano y demás colegas. Hay materiales incluso escritos que están
disponibles que pueden ser consultados para que sigamos problematizando, insisto, este tema que me parece profundamente interesante. Ya lo señalaba Fernando Nava, ¿no? Una de las cuestiones contemporáneas e importantes es este asunto de las patrimonializaciones. ¿Qué conflictividades sociales se está generando? Creo que es absolutamente necesario que las problematicemos, las comprendamos y las comuniquemos, ¿no? Bueno, miren, paso a la intervención de Sergio Navarrete Pellicer y Rubén Luengas. Como ustedes recordarán, fue probablemente una de las participaciones más, de intervenciones más nutridas, ¿no? Hubo una gran convocatoria y bueno, lo que nos expusieron fue particularmente interesante porque pues corresponde a un ejercicio de investigación hasta cierto punto inédito en el caso de las músicas tradicionales de México. No había habido, hasta donde yo tengo conocimiento, no lo sé, investigaciones de esta envergadura, una investigación colectiva que intentara generar un mapa, digamos, de las culturas musicales de un estado. Como recordarán, la idea original del proyecto Etnografía de las Culturas Musicales de Oaxaca, ECMO, fue realizar un mapa que de cierto modo diera cuenta del estado actual de las culturas musicales de Oaxaca. Nos decía Sergio Navarrete que en parte la motivación fue la siguiente: en 2010-2011 había un movimiento local que pugnaba por la creación de una ley de cultura en el estado de Oaxaca. Esta propuesta se basa en varios ejes propuestos a su vez por la UNESCO para la salvaguarda. Vemos de nuevo que aparece otra vez la figura de la UNESCO pautando como un agente que va dictaminando, que va señalando por dónde tendría que irse el diseño de políticas públicas a nivel nacional. Eso es importante que lo vayamos subrayando, ¿no? La intención fue desarrollar un proyecto que sustentara esta ley, es decir, a partir de una suerte de estudio diagnóstico, la intención fue realizar recomendaciones para la implementación de una política pública dirigida a la música tradicional, pero a nivel estatal. Yo creo que la intención fue verdaderamente muy buena, ¿no? Recordarán que ellos mismos en su intervención luego dijeron hasta qué punto al final, cuando entregan el documento diagnóstico, hay una suerte de desencuentro, ¿no? de desencanto con la administración o con las administraciones gubernamentales. El punto 4, la delimitación de las áreas o regiones de trabajo se apoyó en un mapa lingüístico. El reto fue, eso me pareció particularmente importante, reconfigurar ese mapa lingüístico de partida para hacer un mapa de las culturas musicales de Oaxaca. Determinaron 5 áreas o culturas musicales, creadas a partir de los criterios de dotación y repertorio. También se determinaron géneros dominantes y géneros subalternos. Quienes estén interesados en el tema, creo que pueden consultar el video de la participación de Rubén y de Sergio, porque allí se ofrecen elementos teórico-metodológicos y las problemáticas que se derivan de ello para intentar hacer lo que hicieron, es decir, para regionalizar, para trazar un mapa de las culturas musicales. Es un reto teórico-metodológico y pienso, a reserva de lo que ustedes consideren, que el ejercicio que hicieron ellos con este grupo de trabajo es un excelente ejemplo del cual podemos servirnos quienes estén interesados en realizar este ejercicio en otras partes de México, ¿no? Perdón, Silvia. Bueno, de hecho, este proyecto se relaciona mucho con lo que se hizo en la CDI con las categorías musicales, que es donde se comenzó precisamente la construcción metodológica de las categorías musicales indígenas. Y con Camilo Camacho, con su servidora Rubén y Patti, que coordinaron el proyecto de las categorías, y era un proyecto a nivel nacional, ¿no? Entonces, posteriormente, bueno, pues ya ellos concretaron a través de CONACYT una investigación de Oaxaca, y es así como primero digamos que con un grupo nutrido de etnomusicólogos se empezó a trabajar. De hecho, como
el doctor Nava también ahí participó de manera colateral, ¿no? Con las investigaciones, las notas para los fonogramas que se produjeron, ¿no? Entonces, digamos que es un trabajo que se ha venido nutriendo, ¿no? Y en donde efectivamente, como dices, habría que continuarlo, ¿no? Entonces... Sí, gracias, Silone. Tienes toda la razón. Es un trabajo, yo insistiría en que lo que ellos hicieron es un trabajo importante que, bueno, tiene como señala sus antecedentes, pero que habría que seguir haciendo en otras partes del país, y justo la experiencia de ellos sirve como eso, como un punto de partida, y además el trabajo que ustedes hicieron en la CDI para seguir o aplicar este modelo en otras partes del país, ¿no? Me parece que eso es muy importante. El punto 6, como pueden ver ahí, a mí me sorprendieron los resultados personalmente que ofrecieron ellos, las cifras, perdón. Nos decían que el proyecto generó 22 ensayos etnográficos, un documento diagnóstico de recomendaciones para el diseño de la política pública en el tema música. Se generó un archivo de 10.550 registros, fichados y clasificados, de audio, video y fotografía. Esos datos me parece que son bien interesantes, ¿no? Sergio nos decía que, bueno, está toda la base de datos, todavía no han diseñado el programa que permita a distintos usuarios acceder a esos materiales. Ojalá prontamente puedan hacerlo. Yo sé que es complicado, pero sin duda representaría un ejercicio de documentación y sistematización de información bien interesante que podría desatar otros procesos de investigación. Sigo un poquito con el punto 7. Los resultados del ECMO y el documento diagnóstico y las recomendaciones, como ustedes recordarán, se entregaron a la Secretaría de las Culturas del Estado de Oaxaca, como ellos lo comentaron, pero no se recuperó, digamos, nada de lo que ellos recomendaron. El punto 8 solamente lo comento, creo que es significativo para quienes vean después el video, cómo ya hay ejercicios de sistematización o de ejercicios de realizar tipologías de las distintas expresiones musicales que pueden coexistir en una sociedad, ¿no? Rubén nos habló, nos dijo, aquí lo que hicimos fue clasificar en 2 grandes bloques todas las músicas de Oaxaca, bueno, casi todas. 1, la música de la tradición escrita, y 2, la música de la tradición oral. Esto es relevante ya que en términos de la política pública aplicada a la música, nos dijo Rubén, ha sido una constante, el apoyo en programas de compra de instrumentos, por ejemplo, a la música de la tradición escrita y el descuido hacia las otras músicas, las de la tradición oral. Cuando hablan de la música de la tradición escrita, fundamentalmente están pensando en la música, en las grandes tradiciones de banda que en distintas partes existen en el estado de Oaxaca. Entonces nos decía Rubén que es patente una disparidad en lo que toca al apoyo institucional a ambas corrientes o ambas tradiciones. Plantea Rubén que justo ellos vieron en ese desfase, olvido o desatención un foco rojo sobre el cual actuar. Las músicas de tradición oral se encuentran entonces en desventaja. De aquí se derivó, como ustedes recordarán, el programa que ellos llamaron de automodelo. El automodelo corresponde a un programa piloto de educación musical, integral e intercultural. Yo creo que no sé cuál haya sido su lectura, pero me parece que la trayectoria de investigación que nos expuso Rubén y Sergio es una trayectoria bien interesante en términos de cómo intentan, digamos, o trabajar del lado de la política, del lado del Estado, pero al mismo tiempo que se van desencantando, sienten la necesidad de generar otro tipo de rutas, otro tipo de modelos de trabajo desde abajo que prescindan de las instituciones gubernamentales. Ese es un tema complejo, discutible, que podemos, valga la redundancia, podemos comentarlo.
¿Quieres comentar algo, Solo una pregunta. Cristian? El apoyo, el gobierno, que después no hizo caso de las recomendaciones, ¿sí financió el desarrollo del proyecto? Sí, ¿Hay trabajo en campo? fue el CONACYT, digamos, no fue el estado de Oaxaca. Ahí no está fácil mandar a volar al gobierno, si ellos son los que, o sea, para hacer ese tipo de trabajo se requiere financiamiento. Sí, digamos, Ahora que esta otra parte ya la pueden hacer sin, ¿no? el proyecto de ECMO, o sea, hasta donde yo comprendí y recuerdo, tuvo financiamiento federal del CONACYT. Es decir, congregar a 22 investigadores, hacer trabajo, a financiar las estancias o los trabajos de campo de 22 personas es algo que requiere muchos recursos, ¿no? Más bien ellos, o yo cuando digo que hay una suerte de distanciamiento, estoy pensando, como ellos lo expusieron, en el gobierno local del estado de Oaxaca, ¿no? El punto 11, para avanzar, dice, el proyecto se piloteó, el de automodelo, con cinco jóvenes de diferentes culturas musicales, esto en el Centro de Artes de San Agustín. El repertorio que se trabaja corresponde al repertorio de cada uno de los participantes. Pienso cuando leo este punto, sobre todo en la gente o en las personas que no están aquí, pero que pueden ver el video, es decir, cobrar conciencia de que existen experiencias de desarrollo de modelos educativos desde abajo bien interesantes y que pueden consultarlos y pueden contactar a las personas, en este caso a Rubén o a Sergio, para desarrollar otro tipo de modelos. Existen otro tipo de modelos, ¿no? En Guerrero hay varios ejemplos interesantes, pero probablemente existan ya otros tipos de modelos de educación musical que no conocemos, y digo, sería interesante que se fuera pensando justo como un eje de reflexión y de trabajo, ¿no? Los distintos modelos de educación musical que se están generando, un poco derivados de investigación, acción participativa desde abajo, ¿no? Sería interesante que se vaya como pensando, pienso, como en un eje de trabajo. Miren, rápidamente paso a los siguientes puntos. Yo creo que un punto de tensión importante es que buena parte de la producción académica se está haciendo, hacia la generación de conocimiento que incida directamente en el diseño de políticas públicas, específicamente en el campo de las músicas dichas tradicionales, los trabajos de Amparo, de Georgina y en este caso de Sergio y de Rubén. O sea, es importante cobrar conciencia de eso. ¿Cómo estamos estudiando? Pues esta es una manera, ¿no? Así se le ha estado haciendo, generar resultados concretos que incidan en lo inmediato en la política pública que se está desplegando a nivel, en distintos niveles de la vida política del país, ¿no? 2, hacia la implementación de investigaciones colaborativas, dialogadas, horizontales, construidas desde abajo o desde el interior de colectivos y o comunidades de músicos y encaminadas a fortalecer, restituir, desarrollar tradiciones musicales, pero prescindiendo de la intervención del Estado. Esa es una ruta de trabajo que me parece que está siendo muy patente en distintas partes del país. Como dice el punto 2, el modelo, el automodelo, es un proyecto educativo construido desde abajo, derivado, como ellos mismos lo dijeron, de la experiencia del ECMO, ¿no? Dado que no hubo respuesta oficial en lo tocante a las recomendaciones y a la propuesta de crear un centro de educación integral e intercultural, se creó entonces esta experiencia educativa que tengo entendido que sigue, ¿no? Es importante destacar que el tipo de investigación promovida por Rubén y por Sergio se nutre fuertemente del hecho de que ellos mismos son músicos. Este es un tipo de investigación muy singular, de viejo cuño en el campo de la etnomusicología, y que aquí es empleada por ellos no solamente para generar conocimiento, sino para desarrollar un modelo educativo e intervenir en realidades sociales específicas. Eso creo que habla de un tipo de investigación-acción bien interesante que se está desarrollando en varias partes del país. Lo que están haciendo Sergio y Rubén creo que constituye un ejemplo bien ilustrativo, ¿no? Voy a ir un poquito más rápido porque sé que hace frío. Como ustedes recordarán, luego vino la participación de Miguel Olmos, que también hubo mucha concurrencia, y básicamente, el título de su presentación fue Música indígena y contemporaneidad, nuevas facetas de la música en las sociedades tradicionales.
En realidad el título corresponde al título de un libro que coordinó y que aquí nos presentó en ese día, ¿no? Nos decía que surgió la idea de trabajar músicas populares que se estaban gestando en la tradición misma. Estas otras músicas estaban creando puentes, nexos con las músicas mestizas, las músicas no locales. Luego una cita. En esta investigación, la idea era directamente situarnos en el ámbito de lo popular, en el ámbito de lo que está sucediendo actualmente y cuáles son las relaciones que establecen los grupos indígenas con el mundo mestizo y con la sonoridad mestiza. En todos los casos, nos comentaba Miguel, una constante es el uso de la lengua vernácula como una clara marca de localización. Es decir, sea rock, sea reggae, sea cualquier cumbia, sea cualquier género, el uso local de la lengua es una marca para decir, de cierto modo, esto es cumbia, pero es cumbia en huasteca o es cumbia en náhuatl, ¿no? Hay géneros, nos decía Miguel, locales que abren la puerta o permiten el diálogo con las músicas populares exteriores. Los propios sistemas musicales armónico-tonales, por ejemplo, permiten este tipo de relaciones dialógicas. 6. En síntesis, el libro Música Indígena y Contemporaneidad, en el libro se tematizan las formas en que las sociedades locales han venido interactuando con otros universos sociales a través de la música. Eso me parece que es importante subrayarlo, justamente porque rompe otra vez esta tendencia a conceptualizar a las comunidades, a los pueblos originarios, como entidades cerradas, concretas, monolíticas, que no han establecido o que no han venido estableciendo relaciones dialógicas con otros universos sociales a través de las prácticas musicales, ¿no?